tardes, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre la ley de Coulombs. La ley de Coulombs, ¿para qué nos sirve? Para calcular las fuerzas eléctricas de cargas estáticas, para lo cual voy a hacer un pequeño experimento y lo vamos a utilizar. Tenemos una estructura donde podemos guindar las pelotitas, un hilo, unas pelotitas de espuma flex forradas de papel aluminio, una telita y un globo. Lo primero que vamos a hacer es recargarle el globo de cargas negativas, para lo cual lo vamos a flotar. El globo a las pelotitas, miramos que se empiezan a pegar a ellas. Ha transcurrido un momento y ya no se pega. ¿Es por qué? Porque las cargas negativas que el globo tenía se les pasaron estas. Si juntamos las dos, se repelan. Las dos pelotitas obtuvieron las cargas del globo. Y llegamos a la conclusión que dos cargas iguales se repelen y dos cargas distintas se atraen. Gracias. Compañeros, ingeniero, buenas tardes. A mí me ha tocado demostrar el campo magnético en un experimento. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para este experimento? Son cinta adhesiva, agujas, hilo, un encendedor, un vaso y por supuesto un imán. Primeramente lo que vamos a hacer es enhebrar las agujas. Pasamos el hilo entre las agujas. Vamos a colocarles en ciertos puntos para que estas agujas tengan se peguen al imán. Entonces vamos a colocarles cinta adhesiva para que no se muevan y podamos ver cómo las agujas levitan alrededor del campo magnético que genera el imán. Entonces vamos a colocar el vaso aquí. Encima del vaso vamos a colocar el imán. Entonces las agujas las vamos a levantar para que se vayan pegando hacia el imán. Como podemos observar, las agujas se quedan levitando y uno les puede mover. Claro que si se les mueve muy fuerte, las agujas obviamente van a caer porque van a perder el contacto con el imán, con todo el magnetismo que tiene alrededor el imán. Entonces nosotros podemos verificar esto. Inclusive hasta poniéndoles un obstáculo entre el imán y la aguja, vamos a ver que ellas no se caen. No se caen en en ninguna de ellas se va a caer. Ahora lo que vamos a hacer es calentar una de las agujas y verificar que esta se va a caer. Esto se produce porque el momento que nosotros calentamos la aguja, las partículas magnéticas que existen en el imán desaparecen. Es por eso que al momento de calentarlas caen las agujas. Esto queda demostrado que es porque el campo magnético, al momento de entrar en calor, sus partículas se mueven diferente. Eso es lo que puedo demostrar por el momento, compañeros. Ingeniero, muchas gracias. Hola, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Johnny Valero. Hoy hablaré sobre el experimento de Oersted. La ley de Coulomb establece que la fuerza entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcionan al cuadrado de la distancia entre ellas. Esto nos da a explicar que el experimento de Oersted, cuando conectamos el cable eléctrico a una batería entre positiva y negativa, se genera una corriente eléctrica a través del conductor. Esta corriente eléctrica es básicamente un flujo de carga, es decir, electrones moviéndose a lo largo del cable. La aguja de la brújula es sensible a este campo magnético. Normalmente apunta hacia el norte debido al campo magnético terrestre. Pero cuando acercamos la brújula al cable con corriente eléctrica, el campo magnético creado por la corriente interactúa con el campo y hace que la aguja se desvíe de su posición. Cambiar la dirección de la corriente eléctrica
altera la dirección del campo magnético creado por el cable, por lo que a su vez modifica la dirección de la desviación de la aguja de la brújula. Esto se puede entender utilizando la ley de Coulomb para entender cómo cambiar la fuerza magnética entre el cable y la aguja cuando se altera la dirección de corriente. El experimento de Oxter muestra cómo una corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor del conductor y cómo en este campo magnético interactúa con el campo magnético terrestre para desviar la aguja de una brújula. Todo esto se puede entender y explicar utilizando los principios básicos de la ley de Coulomb sobre interactuar las cargas eléctricas y los campos magnéticos que se generan. Gracias. Bien, para iniciar un nuevo proyecto, vamos a poner nuevo proyecto. Y seguimos next, 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 finish. Se abre la pantalla principal de nuestros elementos donde vamos a colocar cada uno de los elementos que van a conformar el circuito en serie que se está analizando. Para eso hacemos clic en la letra P y escribimos source, fuente. Entonces buscamos la fuente de DC que está aquí y la instalamos en el lugar donde lo vamos a necesitar. Asimismo vamos a traer los resistores que son estos. Hacemos clic y colocamos 5 resistores. 1, 2, 3, 4, 5. Para manejar mejor nuestro diagrama, lo hacemos más pequeñito. Ahí. Listo, con eso podemos conectar el circuito uno a continuación de otro. Uno a continuación de otro para completar un circuito en serie con 5 resistencias. Algo muy importante aquí es que tenemos que ubicar la tierra. Para ubicar la tierra hacemos clic derecho, estamos en Place, estamos en Terminal y Ground. Entonces ponemos la tierra aquí y la conectamos al sistema. Ahora vamos a darle valores a los elementos que hemos instalado. En este caso, la fuente de poder es una fuente de 24 voltios. ¿Ok? La resistencia. La primera resistencia es una resistencia de 100 ohmios. La segunda es de 500 ohmios. La primera es de 200 ohmios. La tercera es de 250 ohmios. La cuarta es de 100 ohmios. Y la quinta de 400 ohmios. Bien, en este momento ya tenemos armado nuestro circuito. Si nosotros hacemos en el lado izquierdo inferior, hacemos en el botón de correr, estamos corriendo el circuito, pero no podemos visualizar nada, ya que todo es interno. Para poder visualizar, pagamos nuestro sistema y vamos a medir tanto el voltaje como la corriente en este circuito. Por teoría sabemos que la corriente en cualquier punto es la misma. O sea, la corriente que sale de la fuente es igual a la corriente en cualquier parte de este circuito. Para comprobarlo vamos a tomar 2 mediciones de corriente en puntos aleatorios. Sabemos que para medir la corriente tenemos que colocar el amperímetro en conexión en serie con el circuito. Por lo tanto, vamos a abrir el circuito. Vamos a dejarlo abierto. Un punto aquí.
Vamos a aperturar otro punto acá. Ya, ¿no? Tenemos otro punto acá. Listo, entonces vamos a colocar un amperímetro. El amperímetro lo tenemos en el lado izquierdo, aquí donde dice Virtual Instrument, y buscamos amperímetro. Tenemos amperímetros DC y AC. Nosotros necesitamos el amperímetro DC. Lo instalamos. Listo. Teniendo en cuenta que el lado positivo se conecta con el lado positivo de la fuente, porque recuerden que esta es una medición en línea. Entonces, acá también, acá también colocamos el amperímetro. Bien. Y lo vamos a rotar. Ya está. Siempre el lado positivo en sentido de la corriente. Ahora vamos a conectarlo. Para conectar el positivo con el positivo y el negativo al lado negativo. Acá igualmente positivo, positivo, negativo con negativo. Listo. Ahora sí ya podemos medir la corriente en este circuito en serie. Para medir la corriente volvemos a correr el sistema y vemos en este caso que la corriente es un valor bastante bajo. ¿Por qué es bajo? Porque está dado en amperios. Entonces vamos a corregir esa parte. Ponemos pausa, corregimos haciéndole doble clic y aquí donde dice amperios vamos a poner miliamperios. Aquí donde dice amperios vamos a poner miliamperios. Listo. Ahora si volvemos a correr el circuito, tenemos que la corriente que circula es 16.6 mil amperios, que está a la salida de la fuente, pero que también está en otro punto donde no tiene nada que ver en las resistencias. Entonces confirmamos que la corriente es la misma en cualquier punto del circuito. Ahora vamos a proceder a medir el voltaje. Primero paralizamos el sistema, borramos lo que hicimos para medir la corriente, borramos esto, conectamos nuevamente el sistema, ¿listo? Y vamos a traer medidores DC voltímetros, teniendo claro que los voltímetros se colocan en paralelo con el elemento que se va a medir. En este caso tenemos que girar aquí el voltímetro, vamos a girarlo para acá, para que quede el lado positivo en el lado positivo de la corriente. Este también sería así mismo, acá, ¿ya? Estos de aquí, en cambio, tienen que ser hacia acá, y esto va a ser hacia acá. Dense cuenta que el positivo siempre va en sentido de la corriente, ¿ya? Y lo conectamos. Para conectarlo, como es en paralelo a la resistencia, entonces simplemente lo conectamos aquí. Tenemos conexiones paralelas a la resistencia. Bien, colocamos el último circuito. ¿Listo? Listo. Ahora sí vamos a de nuevo a correr el sistema y vamos a medir los voltajes. Tenemos que en nuestra primera resistencia el voltaje de 3.31, en la segunda es de 8.28, en la tercera 4.14, en la cuarta 1.66 y en la quinta 6.62 voltios. Con esto estamos comprobado que los valores sí son iguales en cada punto de acuerdo al cálculo manual como el cálculo realizado en este programa Proteus. Muchas gracias, eso es todo.
Buenas tardes, el día de hoy les voy a hacer un circuito con 5 resistencias en el programa Tinkercad. Para lo cual vamos a utilizar una placa, una batería de 9 voltios, cinco resistencias. La primera resistencia le ponemos que tenga 5. La segunda resistencia le ponemos que valga 2. La tercera resistencia le hacemos valer 4. La cuarta resistencia le hacemos valer 3. Y la última resistencia le hacemos valer 7. También vamos a utilizar uno para medir los amperios, un multímetro. Vamos a conectar. Los rojos son positivos y los negros son negativos.
Puse pausa porque se me agrandó mucho se me agrandó. Te pasa, Santiago. ¿Y cómo lo mueves? Ahí está. Ahora vamos a conectar los multímetros a las resistencias. Ya. Una vez que ya conectamos todos, es el momento de cambiar para que nos dé los amperios porque están en voltajes. Podemos compilar a ver si es que nos está valiendo los. Y comprobamos que sí nos ha valido. Gracias.